aquí de nuevo. Dale un aplauso al Señor porque está aquí. Siempre es un privilegio maravilloso poder estar en la casa de Dios y tener la bendición de no solo estar, sino también de tener el privilegio de escuchar la palabra, de ministrar la palabra, de celebrar la palabra y de recibir lo que Dios nos quiere dar en este día. Gracias a Dios que estamos en un templo hermoso, con aire acondicionado, ¿sí o no? Con sillas de colchón, bien vestidos, bien hermosos, bien olorosos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es estar así, ¿va? Para oír la palabra. Yo les iba a predicar un mensaje que no lo voy a predicar hoy, lo voy a predicar el próximo domingo, pero Marcos capítulo 4, la Biblia dice que Jesús vino otra vez a la orilla del mar y dice que él se subió en una barca y mientras él estaba sentado en la barca, la gente, las personas, las multitudes se sentaron en la arena y él estaba en la barca mientras él estaba enseñando la palabra, pero la gran cantidad de gente estaba en la arena, o sea, sol, arena y mar. Pero usted sabe que la temperatura en la playa es hot, caliente, ¿sí o no? Y la arena no es agradable, la arena molesta, hermano. Cuando ustedes van a la playa, es un gozo, pero al mismo tiempo es un sufrimiento. Esa arena se pone caliente, ¿sí o no? Esa arena molesta, se le mete a uno hasta en los oídos. En todas partes uno no sabe cómo se le metió arena. Entonces, lo más impresionante de Marcos capítulo 4 es que Jesús predica la palabra y transmite el mensaje y la gente no se va de ahí, aún en medio de la incomodidad, en lo inhóspito. Las personas se sentaron a recibir la palabra que Jesús tenía preparado para ellos en una circunstancia y una situación difícil. Ahora comparémonos nosotros a ellos. ¿Cómo nos vamos a recibir la palabra? Con aire acondicionado, sentado en colchón, en un lugar hermoso, con hermanos hermosos como los que está a su lado. ¿Sí o no? Es imposible rechazar la palabra del Señor así. Y con un gran predicador aparte de eso. Con un gran siervo de Dios, con un hijo de Dios que ha permanecido en el Señor. Pero la clave y lo más trascendente en nuestra vida de fe es responder al llamado de Jesús. Usted no busque quién predica o quién no predica. Lo importante es que usted y yo respondamos al llamado del Señor. Dígale al que está a su lado, responda al llamado que Jesús le está haciendo. Hace más de 20 años, yo amanecí un día sábado en un apartamento donde vivíamos 8 hombres. Y lo único que había en la refrigeradora de ese apartamento eran Coronas, Heineken, las mejores. Eso es lo único que había en ese apartamento. Había goma, cansancio del desvelo. Y en ese día, un día sábado, yo amanecí en la sala del apartamento molido, hermano, con hambre. Y no me daba ni para la sopa maruchá, porque el dinero me lo había tomado. Y en una mañana de sábado, una muchacha llena del Espíritu Santo me trajo el mensaje que transformó mi vida. Un mensaje de 3 minutos con 3 palabras. Él me dijo: Toñito, Cristo lo ama. Eso fue todo lo que me predicó y lo que me impactó y me transformó. Y en esa noche yo fui al grupo de amistad, la célula, y en esa célula yo recibí a Jesús por una persona llena del amor de Cristo que me trajo una predicación de 3 minutos, 3 palabras y transformó mi vida. Desde ese momento mi vida no fue igual, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque respondí al llamado de Jesús. Dígale al que está a su lado:
Entonces a nosotros a veces nos predican año tras año y oímos predicaciones de grandes predicadores y nuestra vida no cambia. Porque no se trata del que te predica, se trata de que recibas la semilla. Hoy la gente critica a los pastores, señala a los pastores, pero el problema nunca ha sido el pastor, el problema siempre ha sido la tierra. Por eso cuando Jesucristo habla en Marcos capítulo 4 de la parábola del sembrador, él dice, Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y cayó junto al camino, cayó junto a pedregales, cayó junto a tierra que había espinos, pero también cayó en buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Dígale al que está a su lado, yo soy buena tierra. No soy tierra con espinos, no soy tierra con piedra, no soy tierra endurecida. Dígale al que está a su lado, soy buena tierra y hoy voy a recibir la palabra y voy a dejar que la palabra de Dios transforme mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la parábola del sembrador nunca te critique, te señala al sembrador. No, la palabra no dice que el sembrador utilizó una mala técnica para tirar la semilla. Simplemente el sembrador sembró la palabra y creció donde había buena tierra. No se trata del que predica, se trata de que nosotros recibamos la palabra. Dígale al hermano, hermano, está preparado para recibir la palabra de Dios que lo va a transformar, que lo va a renovar y que lo va a llevar a otra dimensión y a otro nivel de vida. Tres palabras me dijeron a mí. Tres, hermano. ¿Cuántos mensajes tú necesitas? ¿Cuántas predicaciones de sabiduría tú necesitas? Porque hay gente que quiere escuchar la más grande revelación, que los cielos se le abran, que ángeles le hablen. Y a mí me dijeron, Cristo te ama. Y eso me fue más suficiente. Mi espíritu fue tocado, mi vida fue transformada. Y desde ese momento no dejé de buscar al Señor. ¿Cuántos mensajes usted necesita, hermano? Pregúntele. ¿Cuántas palabras tienen que predicarle usted para que se entregue al Señor? Dale un aplauso al Señor, pues. Tres palabras. Cristo te ama. Tres palabras. Y las más sencillas, pero poderosas. Llenas de unción, llenas del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, escuchamos unas revelaciones, unas predicaciones tan poderosas desde el púlpito. Y nuestro corazón sigue endurecido. El problema nunca es el sembrador, el problema es la tierra. Que si usted tiene buena tierra en su corazón, la semilla, la palabra va a ser sembrada y va a crecer y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero si mi corazón no es buena tierra y en mi corazón hay argumentos, hay incredulidad, hay piedra, la palabra no va a tener fruto. Una muchacha llena del Espíritu Santo me predicó a mí hace 20 años 3 palabras: Cristo te ama. No era una profeta, no era una pastora, no era un pontífice, era una muchacha humilde, llena del Espíritu Santo, que se metió en medio de mi maldad, de mi pecado, y me llevó a Cristo, y me trajo a Cristo, y me consolidó en Cristo. Y esa persona nunca la olvido. Yo puedo escuchar grandes predicadores, pero la palabra que ella me dio es más poderosa que cualquier predicador me pueda predicar, porque esa palabra me trajo a Jesús. Y está conmigo. Entonces yo he aprendido algo, que si no te acerco a Cristo, fracasé. Mi enfoque, mi fin en este momento, en estos 30 minutos que vamos a compartir juntos, es acercarte a Jesús. Porque lo más grande que a ti te puede suceder en la vida es que a usted lo acerquen a Jesús,
que usted se acerque al Maestro, que usted le entregue su vida, su corazón y su mente a Jesús, que le diga: sí, Señor, usted es mi Señor, usted es mi Salvador, usted es mi Redentor, usted es el Salvador de mi alma, de mi vida y de mi mente. Hoy me entrego a ti, me rindo a ti. Ese día que me predicaron esas 3 palabras, yo estuve en una célula, y en esa célula yo recibí al Señor. En la casa de Freddy, en unos apartamentos, en una salita pequeña. Ahí recibí a Jesús. No lo recibí en un templo como este. Qué lindo que recibirlo aquí al Señor. Qué hermoso, qué bello. Lo recibí en un hogar humilde, de personas humildes que habían consagrado y que consagraron su vida, se le entregaron al Señor y pusieron su casa al servicio del Señor. Ahí yo recibí a Jesús cantando adoraciones y alabanza con las palmas de las manos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Ahí lloré, ahí el Espíritu Santo me llenó, el Espíritu Santo me transformó. Pero nosotros, hermanos, a veces queremos una plataforma de las galaxias. Queremos un ángel que nos predique la palabra, un ángel gringo, alto, de 6 pies para arriba, con músculos grandotes, que hable inglés, que no nos hable en español, porque el español ya está muy desfasada. Que nos hable en ruso si es posible, con traductor especial. Entonces cuando vine a los pies de Jesús, mi vida cambió totalmente. Mi vida fue transformada por el Maestro. Mi vida mejoró. El Señor me arregló todos los problemas, o me dio la sabiduría para solucionarlos. El Señor me dio la sabiduría cómo administrar mis finanzas, porque desde ese momento para atrás todo lo malgastaba, todo lo desperdiciaba. Pero una vez vine a Cristo, Él me solucionó absolutamente todo. Me corrieron de un trabajo, el Señor me dio uno mejor. No me quedaba ni un 5, ahora con Jesús Él me daba la sabiduría para poder administrar todo correctamente. ¿Sí ve? Entonces, Jesús, cuando tú vienes a Jesús, Jesús no solo te salva, te alinea tu vida, mejora tu vida, eleva tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a Jesús, las cosas inician a tomar solución, porque ahora el Espíritu Santo está contigo. Sales de las tinieblas y vienes a la luz admirable del Señor. Y ahora con Jesús tu vida inicia a tomar un rumbo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Entonces la vida del cristiano es así, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La vida del Hijo de Dios mejora porque la dejaste tú y ahora la tomó Dios. Así pasó con mi vida y así sigue sucediendo con mi vida desde que mi vida la puse en las manos del Señor. Si yo hubiese vivido mi vida como yo quería, señores, fuera un desorden, un escándalo, nada hubiera cambiado, todo hubiese seguido igual, pero gracias a Dios que puse mi vida en sus manos y vine a Él. Dígale al que está a su lado, cuando usted viene a Jesús, absolutamente todo cambia. Jesús no te deja en fracaso, Jesús no te deja en vergüenza, Jesús no te deja en pobreza, Jesús no te deja en escasez. Jesús te levanta de cualquier situación y de cualquier condición de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si alguien ya se acercó a Jesús, con lo poco que he predicado, creo que ya nos podemos ir de este lugar.
Porque la clave es que tú te acerques, si tú te acercas a Jesús, un sembrador de palabra ya alcanzó el propósito por el cual fue llamado. Alguien que siembra la palabra no fue llamado a entretener las personas, fue llamado a acercarlos a Jesús. El fin es que usted y yo nos acerquemos a Jesús cada vez más. ¿Sí ve? Así como me habló esa muchacha en ese día, 3 palabras, y que yo no la conocía. Oiga bien, no la conocía. Había visto, pero no la conocía. Y me dio 3 palabras que me trajeron al maestro. Y desde ese momento el maestro me sostuvo, me cuidó, me guardó y transformó mi vida. Y ahora soy lo que soy gracias a él. Pero fue una persona que no conocía. Yo no conocía quién era. Yo no sabía de dónde venía. Era la primera vez o la segunda vez la había visto que vivía ahí. Y me llamó por mi nombre porque mi esposa le dijo que yo me llamaba así. No la conocía, no sabía quién era, de dónde venía. Pero esas 3 palabras transformaron mi vida y me llevaron a Jesús. Imagínense si la hubiese conocido y hubiese conocido el testimonio que tenía y hubiese conocido lo servicial que era en la iglesia, hubiese conocido su familia, lo bueno que era. ¿Está conmigo? Amén. Dígale al que está a su lado, el llamado de Dios y la plataforma. Diga conmigo, el llamado de Dios y la plataforma de Dios. Cuando Dios nos salva, cuando nosotros venimos a Jesús, Dios nos salva. ¿Sí ve? Del pecado, Dios nos separa del pecado. Dios nos salva del fracaso. La palabra salvación no se limita a que usted y yo no nos vamos a ir al infierno. La palabra salvación significa conservación de vida. Cuando Dios te salva, te conserva la vida, te guarda la vida, te expone la vida. Tu vida va a un nivel exponencial. Eso es la palabra salvación, que Dios dimensiona tu vida. Los poquitos años de vida que nos quedan, Dios los va a llevar a un nivel de exponencialidad. Dios va a dimensionar los pocos años de vida para que puedas hacer cosas grandes en la vida, hacer cosas grandes con el llamado y el propósito de Dios. Entonces Dios te salva, es que Dios te guarda, Dios te empodera, Dios te llena de su presencia, Dios hace que aproveches el tiempo, que aproveches tu juventud, que aproveches tu salud, que aproveches las oportunidades que Dios te da. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Dios no solo te soluciona la vida, Dios te transforma la vida para que puedas caminar en su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios transforma mi vida, Dios no solo me la soluciona. Dios soluciona la vida de las personas, pero Dios las transforma también. Hay muchos que se quedan con la solución que Dios les trajo. Dígale que está a su lado, hermano. No se quede con la solución que Dios le trajo a su vida. Entre a la transformación que Dios le trajo. ¿Está conmigo? Vamos a entrar a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Primera de Samuel, capítulo 16. Nosotros encontramos la historia de David, de Saúl, capítulos anteriores, pero en esta lectura encontramos la escena en donde Samuel, el profeta del pueblo, está ungiendo a David como rey.
¿Está conmigo? Y cuando Samuel unge a David como rey, David era rechazado por sus padres. Lo tenían a David como el bueno para nada. A David lo ponían a hacer lo insignificante, lo que no servía. Y lo tenían cuidando ovejas. De ahí llamó Dios a David detrás de las ovejas de su padre. De ahí lo escogió Dios a David. Y cuando Dios llama a David, se hace un protocolo de rey. Se lleva a cabo una liturgia de rey. Yo me imagino a David de rodillas y al profeta Samuel derramando el aceite sobre él y ungiéndolo y declarándolo como el rey de Israel, porque le dijo: tú eres rey de Israel. ¿Sí ve? Desde ese momento que David es ungido como rey, David se levanta con la actitud correcta. David se levanta con la postura correcta. ¿Sabe qué es lo que hace David cuando lo ungen rey? Regresa atrás de las ovejas de su padre. Recibió la unción de rodillas y se mantuvo de rodillas. Recibió la unción de Dios humildemente y se mantuvo humildemente durante más de 10 años hasta que fue puesto en el gobierno de Israel. ¿Sí ve? David entendió para qué había sido llamado por Dios y para qué había sido ungido por Dios. David entendió que quien lo había llamado no había sido el profeta Samuel, sino que había sido Dios. Por eso la actitud de humildad y mansedumbre de David, porque él sabía que quien lo había escogido y quien lo había llamado era Dios. Dígale que está a su lado: quien lo llamó a usted es Dios y no el hombre. El problema que los evangélicos religiosos cristianos de hoy en día tenemos es que cuando venimos a Cristo nos volvemos intocables, hermano. Nos volvemos religiosos, nos volvemos prepotentes, nos volvemos, el ego se nos infla, como que Cristo nos llamó para volvernos intocables. No se le puede decir nada al hermano porque se enoja. No se puede predicar una palabra fuerte porque tiene la carota hinchada, inflamada, hermano. No conocen la humildad. David fue ungido rey, pero se mantuvo humilde. Porque David sabía que quien lo había llamado era Dios. Y él sabía que Dios al soberbio lo ve de lejos, mas al humilde al Señor le agrada. Una de las cosas que no podemos perder cuando Dios nos llama es la humildad en medio del llamado que Dios nos hizo. Dígale que está a su lado, hermano: no pierda la humildad. Dios nos llamó y nos sentó, dice la palabra, en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para que anunciáramos el evangelio del reino. Dios nos llamó para ser instrumentos suyos. Dios nos salvó cuando nadie daba nada y nadie creía por nosotros. En ese momento de mayor debilidad, creyó Dios en nosotros. El problema que tenemos es que nos olvidamos quiénes éramos sin Dios. Nos olvidamos de la condición de escasez y de pobreza que teníamos sin Cristo. Nos olvidamos que sin Cristo estábamos mal y estábamos muertos en delitos y pecados. Y una vez que venimos a Cristo y Dios nos salva y Dios nos transforma y Dios nos llena de su presencia, perdemos el norte del llamado de Dios. Nos volvemos orgullosos. Ya no saludamos a los hermanos.
Ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos reconocer y valorar lo que Dios hizo. No queremos honrar a Dios. Cuando estábamos en el lodo cenagoso, en el foso de la desesperación, dice Salmo, ahí clamábamos: Dios, ayúdame. Ahí orábamos: Dios, sálvame. Cuando estábamos enfermos: Dios, sáname. Cuando estábamos en escasez: Señor, ayúdame financieramente. Cuando estábamos quebrados, ahí, señores, conocimos el nivel más grande de humildad. Pero una vez Cristo nos sacó del foso cenagoso y puso nuestro pie sobre de peña. Y cuando Él restaura nuestra vida, soluciona los problemas de nuestra vida, se abre nuestra empresa, nuestro negocio va de viento en popa, entonces ya ahora no queremos nada de Dios. ¿Ha visto ese mal usted en medio de los evangélicos? Una vez Dios les da todo lo que ellos tanto anhelaban, ya se olvidan de Dios. No quieren nada con Dios. Uy, yo a esa iglesia no voy, ahí hay solo gente mala. La iglesia que lo restauró, que lo trajo a Cristo, que lo renovó, que lo bendijo y que lo empoderó. Si somos bandidos, hipócritas nosotros con el Señor. Ay, mira la palabra que dijo el pastor. Uy, no. Entonces, David decidió ser manso y humilde porque sabía quién lo había alcanzado. ¿Sabes quién me alcanzó a mí? Jesús, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabes quién te alcanzó a ti? Tú no viniste a Cristo por ti, tú viniste a Cristo por Él. Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos a un Jesús en todo lugar, hermano. Vemos a Jesús a la orilla del mar. No lo vemos en los templos religiosos. Sí hay ocasiones que Él entra a las sinagogas, pero la mayor parte del tiempo lo vemos en medio de los publicanos, lo vemos en medio de la gente mala, lo vemos en medio del mercado, en medio de las calles de Israel, lo vemos en medio del mover de la gente. Cuando vemos a Jesús, vemos su amor y su misericordia hacia las personas y vemos cómo Él llama a las personas hacia Él. Vemos una insistencia de Jesús en la palabra. Marcos capítulo 2 dice: y otra vez Jesús vino a la sinagoga en Capernaum, y otra vez Jesús vino a la orilla del mar, y otra vez Jesús vino a Señores, Jesús insistía en que la gente se acercara a Él y viniera a Él. Dígale al que está a su lado: prepárese para que lo presionen un poco. David no era candidato para los que lo conocían para ser rey de Israel, pero Dios lo había escogido desde la eternidad. Dios lo había llamado desde la eternidad. Dígale que está a su lado: Dios lo escogió, Dios lo llamó para este tiempo. Ahora no se haga el difícil con Dios. Antes tenía tiempo para todo, hoy ya no tiene tiempo. Antes tenía tiempo para Dios, pero hoy ya no tiene tiempo para Dios. Esta generación tiene un problema y las generaciones pasadas lo han tenido siempre. Yo creí 3 palabras: Cristo te ama. Me dijo esa muchacha a mí con amor, con la pasión: Toñito, Cristo lo ama. Para mí eso fue palabra santa. Para mí eso fue palabra de Dios. Para mí esa fue la revelación más grande que he escuchado. Y la gente no cree. Mensajes de 1 hora, mensajes de 45 minutos, predicaciones de 30 minutos. Que te acerques a Jesús, hermano. Entrégale tu vida a Jesús. Jesús va a ser lo mejor de tu vida que tú. Cuando nosotros nos sentamos a ver Netflix, ¿cuántos miran películas acá, los de Netflix? Se ponen a ver una película de acción y ellos, como que las balas le van a dar a ellos. Reaccionan a la película.
Se ponen a ver películas de drama, de terror. Creen lo que el escritor escribió en la película. Para ellos, todo lo que acontece en la película es verdad. Pero cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, es mentira, es un engaño. Los están tratando de manipular. La palabra dice que la gente en los tiempos de hoy le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Escuchan la palabra de Dios y le escuchan como que si fuese una mentira y un engaño y que los están tratando de engañar. Hermano, a ti nadie te está tratando de engañar. Lo que queremos hacer es que te acerques a Jesús, le entregues tu vida a Jesús, porque sabemos que así como nos cambió la vida, así te la va a cambiar a ti. Qué lindo es el Señor. Jesús transforma la vida de las personas. Alguien que se acerca a Jesús, su vida no queda igual. Nunca, jamás vuelve a ser igual. Nunca, nunca. Pero el acercarse a Jesús no depende del predicador. El acercarse a Jesús no depende del sembrador. Depende de que tú, como buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra, recibas la semilla de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que usted va a creerle más a CNN que a la palabra de Dios? Algunos miran CNN, Telemundo, Univisión. Ay, sí, eso es cierto. Y te están engañando, papá, porque son medios de comunicación que responden a un brazo político. Algunos son de derecha, otros medios de comunicación son de izquierda y están manipulando la noticia para embobarte a ti, y a usted que escucha la verdad no la cree. Y conoceréis la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad os hará libres. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. Algunos se sientan a ver una película de Netflix 2 horas. No, dice, yo voy a ver la película. Pero no te das cuenta que te están predicando. La película te está predicando y tú la estás creyendo. Y cuando vienes a la iglesia escuchas al predicador y no crees lo que el predicador está predicando a través de la palabra. Crees a la mentira y no crees a la verdad. Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. A David lo ungió un anciano, el profeta Samuel. Y para David ese momento de oración, de unción, fue palabra santa. Él entendió que fue Dios a través del hombre. A David se le prometió el reino, gobernar, señorear. Pero a lo que David le movía no era la plataforma o que un día iba a llegar al reino. ¿Sabes lo que le movía a David? Que Dios lo había llamado y que Dios lo había escogido y que Dios lo había señalado y que Dios había creído en él. Señores, por eso mantuvo humildad, porque entendía que el llamado era de Dios. Y nosotros los evangélicos a veces hacemos unas soberbiadas. Dios no solo te llamó para solucionarte la vida y tus problemas y bendecirte. Dios te llamó para que camines en propósito, en su propósito. ¿Sí ve? Dios no solo llamó a David para sacarlo detrás de las ovejas de su padre. Dios lo llamó a David para que gobernara una nación, un pueblo. Y no solo lo gobernara, sino que David a ese pueblo lo acercara al Padre que lo había llamado. Te pregunto, ¿para qué Dios te llamó a ti? Dios no te llamó a ti ni a mí para ser cristianos
como todos los cristianos evangélicos del día de hoy. Dios no te llamó a ti para parecerte a las multitudes. Dios no te llamó a ti para que seas como todos son. Dios te llamó a ti para que cumplas el propósito por el cual Él te trajo a este mundo. Porque Dios diseñó un propósito poderoso, glorioso, maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito es servirle, hacer su perfecta voluntad, hacer su obra. Así como el Señor nos rescató, y esa palabra y esa bendición que Dios trajo a nosotros, llevarla a otras personas. Dígale que está a su lado. Dios no solo lo llamó para solucionarle, para sanarlo. Dios lo llamó para que usted camine en el propósito eterno. Diga conmigo: voy a caminar en el propósito eterno que Dios ha predispuesto para mi vida. Entonces David entendió eso y caminó en ese propósito. Se cuidó para eso, se formó para eso, vivió para eso. Nosotros hacemos todo lo contrario. Mire, hermano, en Dios hay tantas bendiciones, porque Dios te bendice en todas las áreas. Dios no solo te salva a través de Cristo, Dios te bendice en todas las áreas. Dios te da una buena esposa. Nosotros como pastores hemos casado más de 10 parejas que se han conocido y se han relacionado aquí en la iglesia. A los chicos les fue bien. Fíjate, y lo vamos a seguir haciendo. Aquí en esta iglesia vamos a casar más muchachos que se conocen aquí, y que Dios va a traer su media naranja aquí, o su medio limón. Porque al principio piensa que son media naranja, pero con el tiempo se dan que es naranja agria. Pero Dios bendice. Aquí habemos personas que cuando venimos a la iglesia veníamos sin empresa, sin nada. Y en esta casa, y a través del llamado, levantaron empresa. Muchos vinieron en pobreza, en escasez, y en esta casa Dios los bendijo financieramente. Dios estabilizó sus finanzas. Dios los bendijo de una manera sobre y abundantemente. Lo que le quiero decir es que hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay tantas riquezas que Dios tiene para nosotros. Hay empresas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas lindas y hermosas que Dios tiene para nosotros que no necesitamos pedirlas. Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay cosas que por tu obediencia no necesitas orarlas, no necesitas pedirlas, simplemente Dios las va a traer a tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar financieramente, Dios te va a levantar en salud, Dios te va a bendecir en todas las áreas. Pero en medio de esas bendiciones hay una cosa que no podemos olvidar: el llamado eterno de Dios. Cuando usted se encuentre bendecido, cuando usted se encuentre prosperado, cuando usted se case en esta casa, nunca olvide que hay un Dios que lo rescató, que hay un Dios que lo salvó, que hay un Dios que le abrió sus brazos, que hay un Dios que lo afirmó, que hay un Dios que lo prosperó. Nunca olvide eso, que hay un Dios que lo salvó y lo bendijo para que camine en el llamado. El problema es que nosotros nos pegan necia, nos olvida de dónde nos sacó Dios. Mientras oraba, el Señor me recordó cuando Él me llamó. Mientras oraba y meditaba, Dios me recordó cuando Dios me llamó. Amanecí un sábado en la sala de una casa, que el aroma que había era cerveza, que el aroma que había era cigarros, que el aroma que había en ese lugar era el aroma de 8 sobacos chucos. Ahí no había
Una casa sucia. Imagínate 8 hombres viviendo juntos. Y cuesta cuando está una mujer en casa que se mantenga limpia, no digamos puros hombres. Ahí el Señor envió una persona que me diera la palabra que me dio para sacarme de mi condición de pobreza. Cuando Dios me llamó, me sacó de pobreza y me llevó a riqueza. Cuando Dios te llamó a ti, te sacó de la pobreza que estabas. Ahora que estás enriquecido, no querés seguir respondiendo al llamado. Ahora que estás bendecido, te has vuelto enemigo de Dios. Ahora que estás prosperado, no querés ni congregarte. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Nunca podemos olvidar de donde Dios, a donde estábamos y de donde Dios nos llamó. ¿Sí ve? Entonces, a medida nosotros respondemos al llamado de Dios, va a hacer lo que Dios va a poner en nuestras manos. Porque Dios no nos puede bendecir si no respondemos al llamado que Él nos hace. Si tú y yo no respondemos al llamado de salvación, o respondemos a ese llamado y nos quedamos ahí, Dios no nos puede llevar a otro nivel. Hay algunos que peleamos con congregarnos y venir a la iglesia. Si usted y yo peleamos con congregarnos y venir a la iglesia, ¿cómo Dios nos va a bendecir con una cosa superior y mayor a esa? Hay algunos que nos cuesta creer lo que se predica en la iglesia, pero creemos con facilidad lo que el mundo nos enseña. Si nosotros no creemos con la palabra que se nos predica, entonces, ¿qué podrá hacer Dios con nosotros? ¿Está conmigo? Entonces David fue llamado, pero él nunca buscó la plataforma. Él nunca buscó el fin del llamado. Él caminó en el proceso. Mira, hermanos, yo he visto hermanos que el Señor los salva y después, y una semana después, quieren aconsejar a todo el mundo. Quieren decirle a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer o cómo se deben de hacer las cosas. Pero no están dispuestos a entrar en un proceso de aprendizaje, a un proceso de educación espiritual. No están dispuestos a seguir a Jesús. Quieren quedarse nada más con la salvación que Dios les trajo. ¿Está conmigo? Cuando yo respondo al llamado de Jesús, yo tengo que entrar en el río de Dios. Lo segundo que yo hice cuando recibí a Jesús es que los hermanos de la célula en la casa donde yo recibí, oíme bien, Sandrita, yo recibí a Jesús en una casa. Por eso es importante que todos los que tienen una célula sigan haciendo su célula. Nunca deje caer la reunión de amistad que usted hace en su casa, porque a través de esa reunión hay personas que se van a salvar. Hay personas que van a ser transformadas, como yo lo fui a través de una casa. Y usted como cristiano nunca puede dejar de predicar la palabra, porque a través de usted Dios va a salvar mucha gente. Entonces, hay cristianos que tenemos años en el evangelio y no hemos podido llevar ni a una sola persona a Cristo. No hemos podido predicarle el evangelio a personas y no las hemos podido acercar a Jesús. Cuando la vida en el reino y en el evangelio se trata de predicar la palabra y traerlos a Cristo. Hermano, predíquele al perrito de su casa y dígale: perrito, arrepiéntete. Practique con el peluche de la casa, haga algo por el amor de Dios. Entonces hay personas, hermano, que no buscan a desarrollarse en el llamado. No buscan a fortalecerse en el llamado de Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo quiero desarrollar esa relación que Cristo me llamó.
Cuando yo recibí a Jesús en esa casa, al segundo lugar que yo fui fue a la iglesia principal. Yo fui a la iglesia y yo me senté allá arriba, porque ahí se sentaron las personas que iban de mi célula. Y dije yo ahí, o el Espíritu Santo habló en mi vida. ¿Sabe qué hice? Me llevó al altar. Y yo fui al altar porque quería dar testimonio público de que había recibido a Jesús. ¿Sí ve? Y hoy nosotros los cristianos nos escondemos. Nos da vergüenza predicarle el evangelio a las personas. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Nadie, ¿va? ¿Cuántos cuando predicamos con orgullo, con honra la palabra de nuestro Señor? Amén, todos, ¿va? Dale un aplauso al Señor. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. ¿Cómo se dice en inglés, Gaby? Yo sé que un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Dígale que está a su lado: para responder al llamado requiere carácter, compromiso y responsabilidad. El responder al llamado de Dios no es emocional. El responder al llamado de Dios se necesita tener carácter. Diga conmigo: carácter. Una persona que responde al llamado de Dios es una persona que recibe el carácter del Espíritu Santo. Sin carácter es imposible caminar en los caminos del Señor. Necesitamos carácter. Dígale que está a su lado: carácter. Mi carácter condiciona o abre las puertas de lo que Dios me confiará. Dígale que está a su lado: necesitamos carácter, hermano. En el reino de Dios se necesita carácter. Sin carácter es imposible hacer la voluntad del Padre. Dígale que está a su lado: carácter. Mire, a David se le delega una labor importante, que era llevar el pan a sus hermanos y al ejército. Y cuando a David se le delega llevar pan, llevar alimento, era porque se confiaba en él. Porque sus padres habían entendido que David no iba a permitir que lo que se le había encomendado no llegara al fin y al destino al cual debía llegar. ¿Está conmigo? ¿Sí ve? Sus padres le habían delegado esta tarea a David porque habían visto en él que era alguien digno en quien se podía confiar. ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted y a mí de gusto? Como decimos nosotros en buen hondureño. Dígale al que está a su lado: Dios no te llamó de gusto, hermano. Dios te llamó porque Él ha visto que Él puede confiar y Él puede delegarte cosas grandes a ti. Él te puede delegar la palabra y tú la vas a sembrar. Dios te llamó porque sabes que tienes carácter y que tienes el compromiso y la responsabilidad para hacer lo que Dios te llame a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo que usted me alegrara y le daba un aplauso fuerte al Señor por eso. Entonces David era uno de 8. Y de los 8 Dios lo escoge a él a través de su padre. Entonces el llamado de David no fue por casualidad. El llamado de David fue porque Dios creyó en él. Dios creyó que David tenía el carácter. Dios creyó que David tenía la capacidad. Dios creyó que aquello que se le encomendara a David lo iba a poner en el lugar correcto. Diga conmigo: carácter.
Usted se ha dado cuenta que para todo lo de Dios se necesita carácter. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, para todo lo concerniente a Dios necesito carácter. Hermanos, nosotros tenemos carácter para lo malo, pero para lo de Dios a veces somos muy débiles. Todo lo que tiene que ver y concierne con la vida de fe lo posponemos, lo dejamos para después. Pero todo aquello que no tiene que ver con Dios, eso le damos importancia. ¿Sí ve? ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, carácter. Necesitamos carácter. Carácter para levantar todo lo que es de Dios. Carácter para no posponer lo que es concerniente a Dios. Diga conmigo, carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Qué es carácter? Es permanecer fuerte en el llamado. ¿Qué es carácter? Es no dejar botado todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es carácter, hermano. Carácter para lo bueno, carácter para lo santo, carácter para todo aquello que tiene que ver con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David debía de llevar el alimento. David debía de llevar el pan. Y sus padres sabían que el pan iba a llegar al lugar que había predestinado que llegara. Porque David era alguien en quien confiar. ¿Sí ve? Dígale al que está a su lado, Dios lo llamó y Dios lo escogió porque Él sabe que puede confiar en usted. ¿Sí ve? Y esa es la dirección de vida en que nosotros debemos de movernos. No caer en la debilidad de la naturaleza pecaminosa y humana. No caer en la fragilidad del hombre, sino caminar en el llamado de Dios. Que Dios me llamó, y si Dios me llamó es porque Él está creyendo en que yo lo puedo lograr. Y si Dios me llamó es porque Él ha visto en mí atributos, cualidades que van a ser necesarias en este caminar. Y si Dios me llamó, diga conmigo, carácter. La gente hoy tiene carácter para lo malo. Responsabilidad para todo, pero menos para lo que tiene que ver con Dios. Al trabajo no llegan un minuto tarde. A la iglesia llegan media hora tarde, 45 minutos tarde, una hora tarde. Del trabajo al final del día no se quieren ir. Pero de la iglesia quieren salirse antes de tiempo. Le enseñan el reloj a uno así, hermano, termine que ya es hora. Y cuando termina el servicio de la iglesia salen corriendo. Como palomitas a la blanca. Uno de repente miró que estaban y ya desaparecieron. Dice uno, ¿qué onda? ¿El Espíritu Santo se las llevó o qué? Como que desaparecieron. Diga conmigo, carácter en el reino. Cuando Dios nos llama y Dios nos escoge, es porque Él ha visto atributos en nosotros que ni nosotros mismos nos damos cuenta, que ni nosotros mismos conocemos, pero Él sabe que Él los va a desarrollar en nosotros. Él los va a sembrar. Si no los tenemos, los va a regar y los va a fortalecer en cada uno de nosotros. Hermanos, si usted me hubiese preguntado hace muchísimos años si yo podía hacer esto, yo te hubiera dicho, estás loco. Si alguien me hubiera dicho, mira, en aquel tiempo, fíjate que vos vas a pastorear, y yo te veo aquí, no, tú estás loco, bájate de ese cielo, ¿en qué mundo andás? Diga conmigo, carácter. Carácter. El carácter se debe desarrollar y se debe de activar en todo lo bueno, hermano. Ten carácter para lo que tiene que ver con Dios. El simple hecho de que algo sea de Dios debe dictar mi forma de comportarme. ¿Sí o no? Si algo es de Dios,
¿qué merece de mí? ¿Merece mi carácter? Si algo es de Dios, ¿qué es lo que debo darle a ese algo de Dios? Mi atención, mi entrega, mi esfuerzo, mi sacrificio. Si algo es de Dios, ¿cómo yo me debo mover? ¿Qué decisiones debo de tomar si algo es de Dios? Hoy nosotros sabemos lo que es de Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos, a esforzarnos ni a pagar un precio por lo que es de Dios. Y así como Dios nos va a usar y como Dios nos va a seguir bendiciendo. Se necesita carácter para caminar en el camino de fe. Se necesita carácter para venir a la iglesia. Se necesita carácter para estudiar la palabra. Se necesita carácter para creer. Se necesita carácter para cuidar lo que Dios nos ha delegado. Porque lo que Dios nos ha delegado, hermanos, es grande, es hermoso, es poderoso, es maravilloso. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestra vida no lo podemos negociar con nada en este mundo. ¿Qué Dios puso en tus manos? Te pregunto. Presencia, su Santo Espíritu. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Derramó toda su sangre para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra transformación. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es grande y maravilloso, y nosotros necesitamos, diga conmigo, carácter para sostenerlo y para levantarlo. Carácter. Mire, David, cuando fue llamado a ser rey de Israel, se mantuvo en todo el proceso de su vida sirviendo. Diga conmigo, servir. No se volvió un inútil. Los religiosos de hoy, cuando Dios los llama, se vuelven inútiles. No le sirven al Señor. Se vuelven críticos de la iglesia a veces. Cuando Dios te llama, es para que seas útil en el reino. ¿Cuántos vamos a ser útiles para Dios? Cuando Dios te llama, es para que tú seas su instrumento. Cuando Dios te llama, es para Él delegarte. Es para Él hacer a través de ti aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te llama, es para que tú puedas ser de un canal de bendición. Para eso Dios te llama. Por eso el evangelio no se reduce y no se limita a que Dios trae solución a los problemas de nuestra vida. Sí, eso es parte, hermano, pero lo que Dios quiere hacer en esta vida a través de usted y a través de mí es manifestar su gloria, manifestar su presencia, manifestar su gracia y su misericordia, y los instrumentos somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos instrumentos de Dios habemos aquí? ¿Cuántos instrumentos de Dios habemos aquí? Levante su mano derecha. Pero el instrumento tiene que estar atento, obediente, que es lo que Dios quiere hacer con él. ¿Sí ve? David era un instrumento y todo aquello que se le delegaba lo hacía. Dice la palabra que el rey Saúl lo puso como su paje de armas. Diga conmigo, paje de armas. Lo primero que David hizo antes de ser rey fue servirle a un rey. Entonces David andaba cargando las armas de su rey. Le servía al rey. Y a nosotros nos llama Jesús y no queremos servirle al rey. ¿Será eso un evangelio? Por eso es que Dios no te rescata para que vivas una vida inútil.
ni para que te quedes con la solución de tus problemas. Dios te rescata para que manifiestes su reino, para que camines en el propósito, para que camines en el llamado eterno. Dios te rescata para que prediques la palabra, para que sanes enfermos, para que eches fuera demonios, para que salves a la gente y transmitas el evangelio del reino. Para eso Dios te rescata. Primera de Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sí ve? Qué lindo. Por eso cuando alguien responde al llamado de Dios con carácter, Dios le da la capacidad de hacer lo que lo llamó a hacer. ¿Sí ve? Por eso no podemos tener temor en servirle al Señor. No podemos tener temor en hacer la buena voluntad del Padre, porque si Él nos llama a servir en una área, Él nos va a dar la capacidad, nos va a dar la fuerza para ejercer el llamado y en la asignación que Él nos llamó. ¿Está conmigo? ¿Me di a entender? No se trata de lo que usted puede hacer o lo que yo pueda hacer. Se trata de lo que Dios va a hacer en mí para que haga lo que Él quiere hacer a través de mí. ¿Está conmigo? ¿Sí ve? Por eso no puedo tener temor de predicar el evangelio. Porque aún la palabra dice, Jesucristo dijo, cuando ustedes no se preocupen por lo que han de decir o lo que no, yo les voy a dar la palabra que ustedes han de hablar. ¿Sí ve? ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Dios te llama para sostener todo lo que tiene que ver con Él. ¿Está conmigo? Qué lindo que Dios te llamara, hermano, solo para darte el trabajito que tienes. Que Dios solo te llamara para solucionarte la vida, pero Dios no te llamó para solucionarte la vida. Dios te llamó para que sostengas todo lo que tiene que ver con Él. ¿Está conmigo? Dios te llamó para que sostengas tu vida de fe, pero no solo la tuya. Hay personas que dependen de tu vida de fe también. Dice Marcos capítulo 3 que Jesucristo regresó a Capernaum y se estuvo un día, y dice que la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa y se llenó la casa de Jesús de gente, y de repente aparecieron 4 locos quitando el tejado de la casa y le bajaron un paralítico, y dice Jesús que por la fe de ellos le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces Dios te rescata, hermano, para que a través de ti, a través de tu fe, su reino se sostenga en la tierra. Pero a veces nosotros no sostenemos el reino. Somos los pisoteadores del reino. Hablamos mal de nuestra iglesia, hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de nuestros pastores. ¿Para qué diablo si el diablo te tiene a ti? Entonces Dios te salvó y Dios te rescató, diga conmigo, para sostener todo lo que tiene que ver con Dios. Tú eres una columna en el reino de Dios. Tú eres una columna, tú eres cimiento para sostener la obra del Señor. Todo lo que tiene que ver, lo que tiene relación con Dios, no lo dejes caer, hermano. Eso es carácter. Está bien que le digas a una persona: puedes dejar caer todo lo que no tiene que ver con Dios, pero lo que tiene que ver con Dios, sosténlo. Tenías una cena con un hermano y dile: no, hermano, mira, no puedo, cancelamos la cena, se queda para después, pero yo tengo que estar en la casa de mi Señor. ¿Sí ve? Nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Por qué no va a ir a la iglesia, hermano? Me duele la cabeza. ¿Por qué no va a ir a la iglesia, hermano? Es que me siento mal. Hoy no me siento espiritual para congregarme. Diga conmigo, vamos a sostener todo lo que tiene que ver con Dios.
Tenemos que predisponer nuestro corazón y nuestra mente a sostener todo lo que tiene que ver con Dios. No importa lo que suceda o no suceda o lo que pase, pero todo lo que tiene que ver con Dios hay que sostenerlo. Haga la mano así y diga, haga las dos manos así y diga conmigo: todo lo que tiene que ver con Dios concerniente a mi vida y en el entorno de mi vida, lo voy a sostener con responsabilidad, con carácter, con compromiso, con honra, porque lo de Dios es digno de sostenerlo. No solo se trata de disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Cómo está, hermano? Uy, bendecido por el Padre. ¿Y el compromiso al cual Dios te llamó? ¿Está conmigo? ¿Sí o no? ¿Cómo está, hermano? Uy, yo tengo mi vida realizada, Dios me bendijo. ¿Y el llamado de Dios, papá? ¿Y la obra de Dios? ¿Y el predicar la palabra? ¿Y el crecer espiritualmente? ¿Y el hacer una célula en tu casa? ¿El predicarle la palabra al perdido? ¿Dónde está? ¿Dónde está el orar y bendecir las personas que no conocen de Dios? ¿Dónde está el dar la gracia que un día me fue dada a mí, dársela a los demás? ¿A dónde está? Nosotros solo queremos el disfrute y los frutos del evangelio, pero no queremos trabajar en el trabajo del evangelio. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Mientras nosotros estamos aquí sentados, hay personas que están en el parqueo cuidando sus vehículos con calor, sudando. Mientras usted está aquí y yo estoy aquí, hay servidoras y servidores con los niños, cuidando los niños, sacrificando su vida por los niños. Porque hay niños que, hermanos, son batería y 220, y eso es bueno que sean así. Se brincan, se caen, se tiran, lloran, no lloran, hacen de todo. Y los servidores que están allá hacen un sacrificio y un esfuerzo. Hay servidores en el pasillo que están cuidando que todo esté bien. De eso se trata el reino. Pagar un precio, sostener el reino para que el reino se manifieste en la tierra. Y yo debo de ser uno de esos. Yo voy a ser uno de aquellos que sostiene el reino de Dios en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos y en cualquier lugar que yo estoy. Voy a sostener el reino. Dígale al que está a su lado: Dios está buscando gente que quiera sostener su obra en la tierra. ¿Por qué tú crees que Jesucristo no se metió a las sinagogas religiosas de los fariseos y de los saduceos? Porque vivían de apariencia. Los fariseos amaban sus vestimentas. Los fariseos amaban sus trajes sacerdotales, pero no salían, no se metían en medio de la gente, no bendecían a nadie. Ellos vivían para aparentar una vida espiritual, pero no para bendecir espiritualmente. Y Dios no nos llamó a eso. El Señor nos llamó para Él, a través de nosotros, hacer su perfecta voluntad. Yo decido ser un instrumento de Dios o no serlo. Ya Dios te llamó, ya Dios te escogió, pero está en ti envolverte un instrumento suyo que sostiene su obra. Sostén todo lo que tiene que ver con Dios en tu vida. No dejes caer tu oración personal. No dejes caer tu vida de fe. No dejes caer el estudio de la palabra, hermano. Cancele esa membresía que usted tiene en Netflix, que solo viendo películas pasa. Eso te está consolidando, eso te está enseñando, porque a todo aquello que tú ves te enseña, te adoctrina y te hace ser. Si pasa viendo solo películas de terror, ahí va a andar usted viendo terror en todas partes.
Si pasa viendo solo películas de acción, el otro año posiblemente lo miro con una 357 aquí en la cintura, con una pistola armado. Hay personas que compran pistola y no la necesitan. ¿Sabe por qué? Solo viendo películas de acción pasan, de pistolas pasan. Hay otros que andan bates en el carro. ¿Por qué, hermano? Porque solo viendo movies de pandilleros pasan, porque se vuelven en aquello que ven y eso que ven lo creen y terminan creyendo a la mentira y no a la verdad de Dios. Pasen al altar, chicos. Vamos a terminar. Diga conmigo, el servicio me empodera. Hay algo poderosísimo que empodera a un cristiano. ¿Sabe qué es? Servirle al Señor. Si usted quiere vivir una vida empoderada, sírvale al Señor. Sírvale a Jesús. Sírvale al Rey. Póngase de pie. Salud. Ay, no, ya no salud ya porque te voy a dar permiso a que siga. Vamos a sostener todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí ve? Porque cuando tú sostienes todo lo que tienes que ver con Dios, eso te empodera. Eso te llena de Dios. Llena de Dios tu casa, llena de Dios tu familia, tus hijos. Siempre todo sustenta todo lo que tiene que ver con Dios. Si tus hijos van a la iglesia, motívales, estimúlalos a que sigan congregándose. Si tu esposo viene a la iglesia, tú no seas la bruja que lo aparta de congregarse en la iglesia. No, usted sea la sacerdotisa. Dígale, esposo mío, busque de Dios. Qué bueno, me alegra que venga a la iglesia. Estimule, cuide, fortalezca todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Sí ve? Si usted un día se asienta con un joven, aconséjelo bien y dígale, mira papá, es tiempo de servirle al Señor. Es tiempo de que sirvas a la iglesia. Es tiempo de que inicies a predicar la palabra. Es tiempo de que te vuelvas en un ministro. Todo lo que tiene que ver con Dios, hermano, se debe sostener, se debe de levantar, se debe de cuidar, se debe de nutrir, se debe de fortalecer absolutamente todo lo que tiene que ver con el Señor. Yo le creí a una persona que no conocía y me dijo 3 palabras, 4, mi nombre. Me dijo ella, Toñito, Cristo lo ama. Y esas 3 palabras las cuidé, las sostuve. Me fortalecieron para permanecer en Cristo. Cuida todo lo que tiene que ver con Dios. Usted es buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Usted no es tierra que tiene piedra. Usted no es tierra que tiene espinos. Usted no es tierra endurecida. Usted es buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Y la palabra de Dios que entra en mi corazón, yo la cuido, yo la sostengo. La palabra de Dios que entra en mi mente, en mi ser, yo la cuido, yo la riego, yo la honro, yo la amo, yo la respeto. Toda palabra de Dios que viene a mí se queda en mí. La cuido, la amo, la anhelo, la deseo, la nutro, hasta que un día dé fruto. Todo, cuando tú sostienes todo lo que tiene que ver con Dios, eso que tú sostienes te empodera. Por eso David llegó a ser rey de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética que un día se le dio, la cuidó, la atesoró, la amó, la guardó en su corazón, la profetizó, le dio vida, le dio prioridad y le dio trascendencia. Cuando nosotros creemos a la palabra, la cuidamos, la amamos, la nutrimos, señores, se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Por eso el profeta Isaías dice: toda palabra que mi Padre habla nunca regresa atrás vacía, sino que hará lo que fue enviada a hacer. Esa es la palabra de Dios.
cuando la atesoramos, cuando la cuidamos, cuando la amamos, se va a cumplir lo que la palabra dice. Diga conmigo, la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida.